En este problema lo que tenemos es una línea eléctrica, en este caso concretamente una línea de alta tensión, nos dan el diámetro y nos dan la resistencia eléctrica, ¿no? Toda línea, aunque sea de cobre, por muy perfecta que sea la línea, siempre tiene una pequeña resistencia que por efecto Joule, os pongo aquí la expresión de efecto Joule, bueno, pues por efecto Joule disipa un calor. Nos dan condiciones del aire que circula externamente a la línea. En este problema vamos a despreciar la radiación, entonces nos piden en el apartado A la corriente que se está transmitiendo. Por el tipo de problema, por los datos que nos dan, ya podemos asumir que es estado estacionario, y en el apartado B, bueno, nos piden representar la temperatura del centro de la línea, ¿no? Después comento más detalles. Vamos a empezar por el apartado A. Entonces, para calcular la corriente que se está transmitiendo, vamos a aplicar un balance de energía. Entonces, el calor generado por efecto Joule sabemos que se va a disipar por convección, ¿no? Entonces aplicamos esta ecuación. Aquí os pongo el término de radiación tachado porque lo estamos despreciando. Necesitamos calcular este parámetro H, el coeficiente de transferencia de calor. Para calcular H, básicamente aquí lo que tenemos es un cilindro, entonces tenemos que calcular H para un cilindro. Entonces empezamos, como en el resto de problemas, evaluando propiedades a la temperatura de película, en este caso 20 grados. Aquí tenéis las propiedades del aire a 20 grados. Si vamos a las diapositivas, vamos a ir a la parte de cilindros. Veis que os doy dos expresiones en función del número de Peclet. Si el Peclet es mayor de 0,2 utilizamos la primera expresión, y si el Peclet es menor de 0,2 utilizamos la expresión de abajo, ¿no? Entonces aquí el problema lo que se hace es calcular el Peclet. Veis que da 6021,3, es bastante mayor de 0,2, entonces utilizamos la primera expresión de las diapositivas, la de Churchill. Según esta expresión, el Nusselt promedio a lo largo de todo el diámetro de la línea del cilindro sería 48,76, y a partir de ese Nusselt quitamos H, que son 49,03, ¿no? Entonces, sustituyendo en el balance de energía, tenemos la intensidad que nos da 877,6 amperios. Recordemos lo que nos dice el problema. Estamos en una línea de alta tensión, entonces es normal que la intensidad nos dé tan elevada. En el apartado B nos dicen que aproximemos la línea como una varilla sólida de cobre. No es que lo aproximemos, que en realidad es una varilla, un cilindro de cobre. Nos dan la conductividad térmica del cobre, 396,1. Ojo, no confundáis la conductividad térmica del cobre con la conductividad térmica del aire, ¿no? Una cosa es el sólido, es el cobre, y otra cosa es el aire que circula alrededor de él. Es un fallo bastante común en los exámenes. Entonces nos piden la temperatura en el eje, es decir, la temperatura para R igual a 0. Este es un cálculo que vimos en el tema 2, entonces no me voy a parar demasiado. Es resolver la ecuación general de conducción de calor. Aquí tenéis la ecuación general de conducción de calor. Aquí tenéis una generación interna de energía debido al efecto Joule. Tenéis que expresar esa generación interna de energía en unidades de vatio partido de metro cúbico. Entonces dividís por el área, por pi de cuadrado partido por 4, y tenéis la generación de energía en unidades de vatio partido metro cúbico, 156.896. Bueno, sería resolver la ecuación general de conducción de calor aplicando las condiciones de contorno que os da el problema. Al final la temperatura en el centro, es decir, la temperatura en R igual a 0, da 30,02, es decir, da prácticamente igual que la temperatura de superficie, ¿no? Lo cual es lógico pensar, tenemos cobre, tiene una conductividad térmica muy elevada, tiene un diámetro relativamente reducido, entonces es lógico que la temperatura sea prácticamente uniforme a lo largo de todo el sólido.